Seguimos ahora con Pablo. Pablo, ahí está a punto de poner su pantalla para compartir. Bienvenido y te dejo el espacio a vos. Gracias, Santiago. Buenos días. Gracias por la invitación. Ojalá seamos muchos los conocidos y lo que les voy a pasar a mostrar es claramente parte del trabajo que hacemos en el Movimiento CREA desde el área de ambiente y seguramente mucha información de la que veamos les resulte familiar. Para comenzar, voy a hacer un abordaje sobre ganadería de gases de efecto invernadero con datos propios generados por el Movimiento CREA en diferentes proyectos que hemos arrancado desde el año 2012. Y para cerrar, les voy a hacer un poco un volantazo de timón y voy a ampliar la mirada y les voy a introducir y desafiar a involucrarse en lo que gestionan, en el desarrollo de gestión ambiental. Como ustedes saben, y para los que no, lo voy a introducir, el equipo de ambiente de CREA, del cual soy parte, está liderado por Ariel Angeli, después está Fer Feguín trabajando sobre buenas prácticas, Fede Fritz sobre suelos y también agricultura, junto con Guille García. Eugenia Mañasco es nuestra asesora, nuestra experimentada en cuestiones de marco normativo y legales. Y después está Sofía Nanís, que Sofía es una becaria CONICET, que está estudiando sobre biodiversidad en sistemas productivos. Y Edu Conte, que es nuestra mano desarrolladora de software, que es lo que les voy a contar al final sobre gestión ambiental CREA. Un poquito rápido sobre qué hacemos en el área de ambiente, para que no se queden con la sensación de que solo vemos gases, o que ni tampoco vemos mucho, ni poco, es un poco muy ampliado, pero para que se dé una idea cómo es la metodología y cómo es el abanico de temas que trabajamos. Hoy estamos concentrados, enfocados y con un norte muy fijo en gestión ambiental CREA, donde ya vamos por el tercer año de desarrollo y hoy tenemos el desafío de que el 80% de las regiones CREA tengan al menos un grupo co-desarrollando y aplicando las herramientas. Afortunadamente, podemos decir que hoy es el 100% de las regiones, tenemos toda la región CREA con un grupo, con empresas de un grupo o a veces hasta incluso empresas de más de un grupo. Y lo que venimos trabajando es en Semanas CREA, nos juntamos en una especie de mesa técnica ambiental, digo especie porque todavía no tiene ese formato, sino que es más bien un grupo que co-desarrolla herramientas, no tiene el formato tradicional que estamos acostumbrados en mesas técnicas, y ahí venimos avanzando. Esto es el 80% de nuestro esfuerzo hoy dedicado a pleno. Pero además, trabajamos sobre temas sensibles para que se dé una idea, lo fue gases de efecto invernadero hace mucho tiempo, ¿sí? Cuando recién se empezaba. Hoy temas sensibles puede pasar por una agenda de agroquímicos, puede pasar por una agenda de salud. Mapa Legal, que es la herramienta en la cual volcamos muchos de los conceptos que genera Eugenia. Así son los suelos, que es un programa de capacitación, intercambio con escuelas, arrancó con nivel primario y hoy estamos primario y secundario. Hoy tenemos de las 20 y pico, de 24 provincias del país, tenemos 13 que están participando en la nueva convocatoria. Trabajamos en la red de BPA, donde participamos en todas las comisiones y además en la comisión ejecutiva para desarrollar los productos que hoy estamos aplicando. Y las últimas dos imágenes son principalmente la expertise, donde yo me desenvuelvo un poco más, además de gases, que es todo lo que es residuos pecuarios, principalmente orientados a producción animal, como es tambos y gestión ambiental en feedlots. Entonces, eso es toda la temática que nos lleva el 150% de la agenda en el área de ambiente. Es mucho más de lo que uno imagina, y todo esto encima es muy flexible porque hay veces que los temas van cambiando de priorización, así que nos mantiene muy entretenidos al equipo. Voy a continuar con la aproximación a la huella de carbono, que fue las bases donde arrancó el movimiento CREA trabajando sobre esto. Probablemente muchos de ustedes me hayan conocido en el año 2012, 2013, armando este trabajo. Ese trabajo hoy ya está publicado desde hace un par de años en la revista Argentina de Producción Animal.
donde se comparten capítulos con Bigliso y otros autores. Es un suplemento especial de gases de efecto invernadero. Para que se den rápido cómo se conformó ese trabajo, se regionalizó el país. La regionalización venía compartida de toda una metodología que tenía INTA, y a partir de esa regionalización se llegó a un producto que son los sistemas bovinos modales, donde tenemos 24 modelos de cría que representan la cría de todo el país y 51 modelos de invernada, los que conforman la recría para engorde y terminación. Y ahí abajo ven un poco cómo representa cada zona la cantidad de modelos. Digamos, eso es toda la base de cálculo en la cual hoy CREA ya ha transferido en el año 2019 toda esta base de datos y sistemas de cálculo a los ministerios para desarrollar los inventarios que nos mencionaba Florencia. Además, ese trabajo contemplaba no solamente la producción, sino también lo que es la logística en lo que es la cadena bovina de carnes, donde se incluían esos números que ustedes están viendo en pantalla, que son como muy grandes, ¿no? Muchísimos viajes, miren la cantidad de kilómetros recorridos por la ganadería al año, y obviamente se calculó la emisión del transporte. Después se continuó con la emisión de la industria, es decir, se contemplaron 10 modelos de plantas de faena para poder desarrollar la etapa industrial de ese trabajo. Y por último, obviamente se llegaba a lo que es emisiones e intensidad de emisiones, que ahora vamos a entrar un poquito en detalle sobre eso, obviamente siguiendo todos los estándares y reglas o guías del IPCC, que es el organismo que estandariza todas estas cuestiones, y utilizando para ese trabajo la versión 2006, a pesar de que también teníamos algunas partes y pedidos para hacerlo con la metodología anterior, que era la 96. Pero no tiene sentido ingresar en ese detalle, ya todos estamos alineados con la metodología 2006. Por si ese trabajo no nos desafiara lo suficiente, se plantearon escenarios de trabajo, es decir, no solamente mirando la foto con todo el material que se había construido, sino diciendo, si tomamos el escenario igual, como nos mostraba Florencia, donde el stock no varía, donde las eficiencias en Argentina para la producción bovina tampoco tienen grandes variaciones, donde la producción de carne tiene fluctuaciones pero no tiene grandes mejoras, ese es un escenario igual. Pero además pusimos un escenario de eficiencia y un escenario de stock. En ambos escenarios, lo que ustedes están viendo en pantalla es que aumentábamos el stock de vientres del país, es decir, lo llevábamos de los 21, 22 millones que suele fluctuar de vientres que tiene la Argentina, hasta entre 24 y 25 millones de cabezas. El objetivo era 24. Podía pasarse un poco. Además del escenario sobre stock de vientres, teníamos el escenario que acompañaba también, era la relación de ternero-vaca, que es la forma en que medimos la eficiencia de la ganadería. Entonces teníamos dos escenarios, el igual y el stock, que no cambiaban la eficiencia, ¿sí? Esto, a pesar de que el equipo de trabajo, cuando teníamos las diferentes reuniones con expertos, sabíamos que un escenario que aumente el stock de vientres muy probablemente empuje una mejora en las eficiencias. Teníamos una demanda de dudas acerca de sostener la ineficiencia, por decirlo de una forma, es decir, mantener la relación ternero-vaca. Y por último, el escenario eficiente, que cambiábamos la relación histórica de 63 terneros por cada 100 vacas a 70 terneros por cada 100 vacas, ¿sí? Para los que están relacionados con estos parámetros o estos indicadores en países desarrollados, es un número que no es muy ambicioso para la Argentina. Pensemos que países desarrollados como Australia están por encima del 85%, Estados Unidos también. Entonces, es un valor cumplible si uno hace las cosas y hace las tareas, pero no es un valor exigente. Y por último, también con el mismo razonamiento que la relación ternero-vaca, es peso medio de faena. Teníamos escenarios igual y stock donde no se cambiaba el peso medio de faena, es decir, no se motivaba a tener animales más grandes. Y sí el escenario de eficiencia, que además de tener mejor eficiencia en la etapa de cría, aumentábamos el peso medio de faena hasta 238 kilos de res con hueso. También, para darse una idea, no estamos hablando de un valor que nos exija un cambio de los modelos productivos. Es un valor que nos lleva a animales
determinación un poco más pesados que los actuales, pero sin forzar cambios en los sistemas productivos, porque obviamente aumentar más el peso medio de faena por encima de ese valor nos exigía cambios en los sistemas, que eso además le daba más complejidad porque dependía de un escenario ya mucho más imaginativo de cuáles modelos productivos podrían estar capturando el peso pesado, ¿no? En función a esto, les voy a pasar a mostrar los resultados, ¿sí? Y estos resultados son los que me van a dar pie para mostrarle datos mucho más concretos. Estos resultados son los que forman parte del inventario que nos mostraba, que nos charlaba Florencia. Todos estos datos son parte de cuando se construye el inventario. Primer resultado cuando uno analiza la cadena de producción bovina es que independientemente del escenario, el perfil de emisiones viene muy, muy alto, por encima del 90% del sector de producción. El transporte y la industria no estarían siendo los que más colaboran. Por otro lado, si analizamos el sector de producción, independientemente del escenario, lo que están viendo en estos tres gráficos de torta es que la cría, la etapa de cría, es la que mayor cantidad de emisiones se cuantifica, ¿no? Y esto es principalmente por una cuestión animal, es decir, todo esto tiene mucho peso en la fermentación entérica, que es la digestión de la fibra. Esto nos llevaba a algo sencillo. Si en esos tres escenarios hacíamos una proyección del año 2016 al 2025, teníamos que en el escenario igual, obviamente no había ningún cambio, en el escenario de stock se aumentaba a destino final las emisiones totales, y si íbamos por un escenario de eficiencia, también se aumentan las emisiones. Es decir, cualquier mejora que lleve un incremento de stock en un rodeo nacional, vamos por más emisiones. Como decía Florencia, acá estoy hablando solo de lo que es emisiones animales. Y eso, si bien cambia un poco la proporción de los escenarios según qué tipo de escenario estoy mirando, también la cría es la que tiene la mayor influencia. Pero acá, entonces, antes de empezar a degollar productores y decir, bueno, entonces no tenemos otro camino, lo que les voy a introducir es lo que es la intensidad de emisiones, que es donde sí tenemos muchísimo por trabajar, y es lo siguiente, es decir, cuántas emisiones estoy produciendo por cada kilo de producto. Esto es un indicador que se utiliza en cualquier sector, ¿sí? Uno puede aplicar esto a kilo de res con hueso, kilo de peso vivo, a kilo o a litro de leche producida, ¿no? En definitiva, todos los productos pueden ser equivalentes. Y cuando analizamos los escenarios, obviamente el escenario tal cual queda sin cambio. El escenario de stock, primero hasta que se estabiliza, se ve un incremento y luego tiene una pequeña caída del 1%. Pero en el escenario de eficiencia lográbamos una mejora del 7% en el punto final, pero que en el momento comparado con el escenario inicial, estábamos hablando de una mejora en este indicador de un 14%. ¿Por qué digo mejora? Porque el indicador de base, o sea, el punto inicial, estamos hablando de 30 kilos de dióxido de carbono por cada kilo de res, mientras que en el escenario final, haciendo todo muy eficiente a nivel país, llegaríamos a un valor casi cercano a los 25 kilos de res con hueso. De dióxido de carbono por res con hueso, ¿no? Entonces, claramente como país tenemos mucho por mejorar, incluso en la gestión o en el manejo animal. Pero acá viene otro desafío, ¿no? Porque si yo me pongo a analizar cómo se desarrolla la cría, que es el que mayor componente tiene sobre las emisiones de un país, lo que me voy a estar encontrando es que tenemos regiones del país que tienen intensidades de emisión bajas y homogéneas, es decir, con poca variabilidad, pero también tengo regiones del país que pueden alcanzar bajas intensidad de emisiones, pero ahí tienen mucha variabilidad, es decir, hay establecimientos, casos, modelos que están cercanos a los 20 kilos de dióxido de carbono por kilo de peso vivo, pero hay algunos que están llegando al 100 o promediando 60 kilos. Entonces, realmente el desafío es grande, el lugar es importante, porque si nosotros nos ponemos a pensar dónde se mueve nuestra ganadería o dónde está
potencialidad de aprovechar el uso alternativo del ganado bovino está en las áreas más marginales y no en las mejores. Entonces, esto nos plantea un desafío de cómo queremos desarrollar los sistemas de producción. Y teniendo todo esto, lo que voy a terminar del módulo es mostrándole los datos de 3 establecimientos que están identificados ahí en pantalla. Este fue un segundo trabajo que se hizo ya no con modelos, sino con datos reales de establecimientos CREA, de todos los que están viendo en pantalla. Voy a tomar los 3 que están ahí marcados porque son los que tal vez más familiares les resulten. Como decía Florencia, este trabajo específicamente de huella de carbono del sector primario toma como hipótesis que el clímax en el estado de los suelos se encuentra con un balance neutro, es decir, todo lo que el recurso forrajero puede estar capturando, ¿sí?, también lo está emitiendo. O sea, el balance da 0. Todo lo que captura también lo emite, ¿no? Y eso viene a razón de que es un nivel 1 en el IPCC, que es el nivel con el cual se hacen los inventarios. Actualmente el inventario tiene un balance de carbono. Afortunado, lamentablemente, no tenemos la cantidad de datos suficientes para poder mostrar o desafiar a ver si tenemos captura o tenemos emisiones. Entonces, ante la falta de información, Argentina decide usar ese balance con valor 0, es decir, no aportamos ni capturamos. Y cuando trabajamos sobre nivel 2, sí, claramente trabajamos sobre el animal y la guía metodológica nos lleva a que el nivel animal está teniendo emisiones. Cuando vamos a ver los resultados, les muestro simplemente un pequeño resumen de cuáles son los datos productivos de todos esos sistemas que estaban trabajando, que se estaban analizando en región pampeana, pero les pido que enfoquen en estos 3 casos que son los que vamos a ver ahora, que es el 8, el 17 y el 42. El 8 es un sistema de cría, al igual que el 17, y el 42 es un sistema de ciclo completo, ¿sí? Son sistemas que tienen desde una base forrajera 100% campo natural a bases forrajeras con pasturas, verdeos o sorgos o siembras con cultivos. Los índices de eficiencia de destete, en este caso, porque son datos reales, sí están bastante similares. Cambia un poco la edad del primer servicio y eso realmente tiene un impacto en los sistemas porque lleva a tener recrías más tiempo en el establecimiento. Producción de carne. Y bueno, en la parte de engorde no tienen datos, sí en el caso del ciclo completo. Entonces, con estos datos, para que se den una idea de cómo eran los modelos, aquellos que aún no se sienten identificados, tenemos el primer resultado. Lo que están viendo en pantalla es producción de carne, ¿sí?, cuánto está produciendo cada sistema, y gases de efecto invernadero en valor absoluto, que es lo que están viendo en la línea amarilla, ¿sí? Para el caso 8 y para el caso 17, lo que están mirando es que la producción de carne es muy similar, están casi cercanos, pero la cantidad de emisiones del sistema 8 es mayor a la del 17. En el caso del 42, si ven, es el ciclo completo, lo que ven en azul es el aporte de cantidad de carne en cría y en naranja el aporte de cantidad de carne en engorde. Tienen similar producción de carne con un valor de emisiones intermedio, un poco más bajo que el 17. ¿Sí? Gracias, este es el pantallazo. Lo que tenemos acá es el aporte de emisiones en producción de forraje. El 8, como tiene claramente un campo natural, no tiene emisiones y el resto sí. Y lo que quería llegar es a la intensidad de emisiones. La intensidad de emisiones, ¿sí?, ante la misma barras de producción de carne, lo que ven es que hay un sistema que está con una intensidad de emisiones de 25 kilos por tonelada, o 25 toneladas por tonelada de peso vivo, mientras que el intermedio está en 15 y el mínimo en 15 y el máximo, el intermedio en 16. ¿Sí? Es decir, todavía parecen sistemas similares, pero claramente hay algo que está marcando diferencias y se puede seguir ahondando. Entonces, para resumir un poco lo que es emisiones o demás, el carbono en suelo ganadero claramente es una oportunidad, pero también es un tema pendiente porque hay que desarrollar una serie de datos en ese sentido.
Creo que el desafío, y hay que seguir poniendo en estimar exhaustivamente las huellas de carbono propias, o sea, hay que meterse en lo que es la gestión del rodeo y aumentar eficiencias. La digestibilidad de la dieta juega un factor súper preponderante en la estimación de gases, ¿sí? Y por último, gestión ambiental CREA, ¿sí? Gestión ambiental CREA es por dónde hay que seguir para todo lo que es la comunidad de miembros CREA, y eso lo voy a pasar ahora a contar rápidamente. Todos sabemos que los gases de efecto invernadero están en la agenda, pero les voy avisando que esa agenda ya está corrida. Y por otro lado, está bueno no ver el primer árbol del bosque, sino ver el bosque entero, porque la ganadería tiene más cosas además de gases de efecto invernadero. Y esas cosas son, desde el lado positivo, desde el lado que uno tiene mucho interés y las agendas internacionales vienen en ese sentido, es biodiversidad, bienestar animal, ética, contribución a la seguridad alimentaria. Digamos, hay un montón de lados donde sabemos que la ganadería puede ser un buen jugador y puede estar beneficiando al sistema. Pero por otro lado, ¿sí? Perdón, se me adelantó, no quiero que dejemos pasar, ¿sí? Lo que es una agenda de tranqueras adentro en todos los sistemas productivos, porque la huella de carbono es uno, pero también tenemos buenas prácticas, calidad y salud del suelo en esto del carbono orgánico, cultivos de servicio, calidad de aguas subterráneas, agroquímicos. O sea, hay mucha agenda todavía en puertas adentro donde tenemos que seguir trabajando. Y para eso está Gestión Ambiental CREA. Gestión Ambiental CREA tiene 3 componentes, que son las normas de gestión, es decir, cómo vamos a medir y cómo vamos a evaluar y cómo nos vamos a comparar, tal cual hacemos las gestiones económicas. Tiene una parte de autoevaluaciones, que es la parte un poco más cualitativa en cuanto a las buenas prácticas, cómo evalúo buenas prácticas, siendo que tal vez no hay cuestiones tan numéricas, entonces hay cuestiones más subjetivas. Entonces tenemos todo un autodiagnóstico siguiendo las guías de la red BPA, en la cual hemos contribuido un montón. Y por último tenemos el sistema de indicadores ambientales, que acá sí es bien cuantitativo y es el que nos va a dar el puntapié para llevar todo lo que nos gusta, que es la parte de números. Como ven, las guías, cuando la empresa se suma a Gestión Ambiental CREA hoy en el co-desarrollo y en la invitación que les dejo para que vayan pensando, ya están disponibles las guías de las autoevaluaciones agrícolas, las autoevaluaciones legales, las agrícolas, y hoy estoy reciclando, mejorando las ganaderas. Si nos vamos a qué es sistema de indicadores, bien, tomamos toda la información que ustedes hoy están cargando en DAT, en GPG, y lo que va a ser para los lecheros, las gestiones nacionales lecheras, lo vamos a meter en un sistema encapsulado, en un sistema que está todo sistematizado, que ahí es donde nos dan la mano los programadores, y vamos a tener salidas. Hoy las salidas pensadas son las que están viendo acá en pantalla, pero la idea es ir involucrando y sumando salidas a medida que se desarrollen los trabajos. Y para que tengan una visualización de qué es lo que estamos hablando, este es un ejemplo de un Quick. Un Quick es nuestro número interno de empresa CREA, o sea que acá estoy diciendo quién es una empresa CREA, obviamente pocos, pero es una empresa del sudeste, donde tiene esta cantidad de emisiones totales, donde su intensidad de emisiones es de 12,5 kilos por kilo de peso vivo, donde aporta 1,8 toneladas de dióxido de carbono en suelo como emisiones, y cantidad de carbono orgánico que está hoy emitiendo y aportando al suelo, ¿sí? No tenemos todavía hoy implementado un balance, sí sabemos cuánto emitimos y cuánto aportamos. Y obviamente todo esto va a ser puesto en una ventana donde un miembro CREA pueda compararse con el grupo, donde los grupos puedan compararse con todos los grupos de la región, donde el asesor tiene diferentes jerarquías, el asesor ingresa a la parte de su grupo, el miembro CREA ingresa a la parte de su empresa, un coordinador puede ver la zona, digamos, diferentes jerarquías van a tener diferentes visualizaciones de información, ¿sí? Con lo cual, para ir cerrando, Gestión Ambiental CREA avanza, es un sistema potente, va a ser ágil para todos los miembros CREA y flexible, es decir, vamos a ir pudiendo sumar todos los indicadores y herramientas que vayan desarrollándose de forma fácil. Además, el carbono claramente es un tema, ¿sí?
pero no es el único. Hay un montón de sistemas que tienen otros temas en la agenda donde el carbono es importante, pero no es el prioritario. Obviamente hay un desafío en el carbono en suelo, pero ahí el desafío es en función de la función suelo y manejo animal. El suelo no está solo, ¿sí? Lo que tenemos arriba es lo que importa y es cómo se desarrolla el animal en esa interacción forraje con la salud suelo. Entonces ahí hay también para desarrollar. Y por último, como les decía, buenas prácticas ganaderas a fondo, ¿sí? O sea, hoy no nos podemos permitir no estar al día en buenas prácticas ganaderas. Es lo mínimo que nos está pidiendo la sociedad para poder seguir adelante y dándose esa licencia y permitirnos mostrar lo que está bueno en ganadería. Yo no puedo mostrar que está bueno una cosa, pero tengo mal 3. O todavía soy débil en otras. Entonces, para mí, hoy todo esto cierra y todo esto está buenísimo cuando uno tiene un compromiso enorme en llevar el BPG a fondo y poder, además, mostrar todo el resto de las cosas. Bueno, espero no haberlos demorado demasiado y, bueno, abierto a preguntas. Gracias por todo.